organismos electorales creados con la nueva Constitución en 2008 bifurcan el poder del antiguo Tribunal Supremo Electoral y en la práctica se da al Consejo Nacional Electoral la prevalencia de administrador y al Tribunal Contencioso Electoral la de juez. La actual situación en que los dos organismos se impugnan conduciría a un callejón sin salida, pero al respecto, el presidente del Contencioso recalca cuál es el interés general que sobresale. Escuchemos. El proceso de elecciones 2021 no está en riesgo. Lo que está en riesgo es la participación política de los adherentes e invitados de una organización política específica. El deber primordial, el interés general de la nación es que las elecciones se realicen. Y no existe una sola razón ni para postergar la fecha de las elecciones ni para modificar ninguna fase. José Cabrera, consejero del CNE, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenín, buenos días a la ciudadanía, gracias por la oportunidad de dirigirme al país, estoy a las órdenes. El 31 de octubre el Contencioso Electoral dictó sentencia para que Justicia Social pueda presentar candidatos a destiempo. ¿Por qué el CNE demoró más de un mes en tomar una resolución al respecto? Ahí existe un error, el Consejo Electoral conoció que ya estaba la sentencia en firme el 3 de noviembre y el 11 de noviembre ya tomamos la resolución de continuar con el proceso una vez que el Tribunal Contencioso Electoral devolvió la vida jurídica a la organización política. Obviamente desde la sentencia decía todos los candidatos que estaban inscritos. Posteriormente a eso existe un auto de ejecución que ordenó el Tribunal Contencioso en el que incluso modifica su resolución, que no es correcto, modificó su resolución y pide que se le dé una restitución integral, es decir, que empecemos nuevamente desde cero con esta organización política en el tema de democracia interna, inscripción de candidatos y la posterior calificación. Incluso esto afectaría a los ciudadanos que ya fueron calificadas sus candidaturas, que lo hicieron en el tiempo establecido. También se afectaría a las organizaciones políticas que sí lo hicieron. Recordemos que el Tribunal Contencioso Electoral les devolvió la vida jurídica a 3 organizaciones políticas que Contraloría había pedido que deben ser eliminados y el Consejo Electoral así lo realizó, de las cuales las 2 no se pidió la restricción integral, sino que siga el proceso. En esta única existe esta solicitud, lo cual ya nos altera el calendario electoral y el proceso mismo nos modifica, porque esos tiempos para la democracia interna y todo eso fueron tiempos que ya concluyeron. Por esa situación nosotros estamos reclamando nuestras competencias, porque nosotros somos los responsables de llevar el proceso electoral y ahí es cuando tenemos el inconveniente. Ingeniero. Por esa razón acudimos al artículo 8 del Código de la Democracia, que dice que si existiera problemas entre o conflictos de competencia, quien tiene que resolver es la Corte Constitucional. Ingeniero, el Código de la Democracia establece que cuando el adherente de un movimiento decide candidatizarse por otro movimiento, debe notificar al CNE con 90 días de anticipación. Los primeros días de febrero se van a cumplir 90 días de que se dictó la sentencia. El abogado Álvaro Novoa ha notificado al CNE su decisión de candidatizarse por el movimiento Justicia Social, o necesita tiempo para que haya elecciones internas y todo el proceso que requiere un movimiento para legitimar candidaturas. Hasta el 7 de octubre, que se cerró a las 18 horas, no hubo inscripción para candidato presidencial ni asambleístas nacionales de parte de la organización política. Sí inscribieron
los candidatos para parlamentarios andinos y en 15 provincias. Entonces, por esa razón, el Tribunal Contencioso Electoral está pidiendo que se les regrese a que tengan derecho a democracia interna, lo cual nos altera el calendario. Al inicio escuchaba las declaraciones del señor presidente del Tribunal Contencioso Electoral. Indicaba que los tiempos no van a cambiar. ¿Cómo no van a cambiar si ahora va a haber impugnaciones de las organizaciones políticas, objeciones, apelaciones, y además de las organizaciones políticas, de los mismos ciudadanos candidatos que ganaron las internas de la organización política, que incluso ya están calificados por el Consejo Nacional Electoral? Va a haber todos esos reclamos, lo cual va a producir que el calendario electoral se altere, y por esta razón incluso se ponga en riesgo el proceso electoral. ¿Se altere de qué manera, ingeniero? ¿Hasta cuándo podría demorar todo este proceso? Bueno, no sabemos la cantidad de apelaciones, impugnaciones, objeciones que existirán de las 24 provincias de los candidatos nacionales, porque existirán varias impugnaciones que pasarán los 60 días posiblemente. Hemos visto, nos acusan a nosotros que nos hemos demorado, lo cual demuestra que no nos hemos demorado, pero ellos en admitir las causas se demoran un promedio de 15 días para admitir las causas, no para resolverlas. Para resolverlas se demoran más tiempo. Entonces el problema es en los tiempos, que no vamos a alcanzar al 7 de febrero si les damos derecho a que vuelvan a hacer desde las primarias, y esto nos altera el calendario electoral. Ni tampoco alcanzarían a marzo, ni tampoco alcanzarían a la posesión que constitucionalmente está determinada para el 24 de mayo en el caso del presidente de la República, 10 días antes para los asambleístas. Sí, esas fechas son las que les denominamos fechas fatales, inamovibles, que no pueden modificarse. Están en la Constitución. El 10 de mayo, opción de asambleístas nacionales, y 24 de mayo, presidente o presidenta de la República. Entonces nosotros tenemos que cuidar primero la transparencia, que el proceso sea limpio, que tengan derecho todos los ciudadanos y todas las organizaciones políticas que tengan los mismos derechos, y llegar a un proceso electoral transparente, y que se posesionen los candidatos que el pueblo ha elegido en las fechas previstas en la Constitución. Eso es lo que nosotros estamos reclamando, nuestras competencias para organizar el proceso. ¿Ha habido otra sentencia inejecutable del contencioso electoral por estar fuera de tiempo? No, lo que nosotros tenemos es otra resolución nuestra, que el fin de semana también es evidente que reconoció el Tribunal Contencioso Electoral. Había una resolución del 11 de noviembre de parte del Consejo Nacional Electoral que seguía y sigue vigente. El día sábado salió una sentencia en la que se le pide al juez de primera instancia que vuelva a retomar ese tema en la causa 131, me parece, y que seguramente van a bajarse nuestra resolución. Pero en este momento tenemos dos resoluciones, una del Consejo Nacional Electoral y una del Tribunal Contencioso Electoral, que se contraponen. Entonces todo esto viene sucediendo debido a la resolución del Tribunal Contencioso Electoral, que incluso modifica su sentencia y se arroga funciones que le competen al Consejo Nacional Electoral. Usted me dice que no ha habido otra sentencia del contencioso que haya sido inejecutable. Sin embargo, ellos sí resolvieron que era inejecutable la aceptación personalísima de candidaturas. ¿El contencioso dictó fuera de tiempo la sentencia pertinente? No, a ver, en ese tema... Luego recordemos que incluso ellos retoman esa situación cuando aceptan y nos piden al Consejo Electoral que reconozcamos que califiquemos, ¿no? Que procedamos a la calificación de la candidatura del señor Abdalá Bucaram, cuando ellos indican que el tema de la aceptación personalísima debe ser cuando el proceso de democracia interna se ha llevado vía web con tecnología.
pero que si es presencial no era necesario el tema de personalísimo. Esto aclaran en el tema cuando no aceptan la calificación, que se califique al señor Bucaram. Entonces en ese tema está claro la posición que tomó el Tribunal Contencioso Electoral en reconocer el tema del personalismo. Ingeniero, el pedido de remoción de todos los miembros del Contencioso Electoral y del Consejo Nacional Electoral ¿tiene apoyo de los movimientos políticos o básicamente de los interesados en llenar las vacantes? Me parece que de los interesados no hemos conocido nada de las organizaciones políticas. Hoy tenemos el cuarto consejo consultivo con las organizaciones políticas. Seguramente pondrán sobre el tapete este tema, que es muy preocupante porque está en juego la democracia del país. ¿Hay algún candidato que se beneficie de esto, ingeniero Cabrera? ¿El candidato de UNES, el candidato de la centroderecha? Yo de esa parte no voy a hablar. Yo lo que tengo que informar es la situación que se está dando entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral por este tema de las competencias de cada una de las instituciones, que ha causado estos retrasos en definir ya la papeleta. Únicamente nos faltaría decidir qué pasa con los candidatos de esta organización política, pero quién se beneficia o quién no se beneficia, eso no es competencia del Consejo Electoral ni de sus consejeros, sino llevar un proceso limpio, transparente, respetando a todas las organizaciones políticas y a todos los ciudadanos. En este caso, como vuelvo a indicar, ya ha existido reclamos de parte de los ciudadanos que ganaron las internas, que incluso han sido ya calificados por el Consejo Nacional Electoral, sus candidaturas, que también tienen derechos. No porque ellos no tienen los recursos para ir a organismos internacionales, no tienen derechos. Nosotros tenemos que cuidar los derechos de todos los ciudadanos a la participación. La Constitución establece que en mayo se deben posesionar, como usted bien señalaba, ingeniero Cabrera, los nuevos asambleístas y también el presidente de la República, pero la situación en la que estamos actualmente es la de esperar a que la Corte Constitucional primero admita trámite y luego resuelva esta demanda de conflicto de competencias. ¿Cómo es que la máxima autoridad electoral se encuentra cruzada de manos cuando falta tan poco tiempo para las elecciones? Bueno, nosotros como efectivamente la autoridad en el proceso electoral tenemos que respetar la ley, y por eso hemos tomado lo que dice el Código de la Democracia en su artículo 8 y hemos acudido a la Corte Constitucional. Obviamente que se tiene que seguir todos los procedimientos que corresponden, y tengo entendido que hoy en la mañana se enviará ya la carta a la Corte Constitucional con toda la documentación, y se solicitará que en el menor tiempo posible, debido a esta emergencia, a la situación de la democracia del país, que nos encontramos de este momento entrapados en esta situación, se lo pueda, que se dé respuesta en el menor tiempo posible. Entonces no podemos arrogarnos nosotros funciones y decir hasta aquí va la lista de candidatos y no puede ir nadie más. Entonces eso no podemos proceder, y estamos trabajando de acuerdo a lo que dice la ley. Esa es nuestra función, ajustarnos a lo que dice la Constitución y al Código de la Democracia. Ahora, ingeniero, usted dice, sí, tenemos que ajustarnos a la ley, el Código de la Democracia dice esto, estamos interponiendo recursos, pero en la práctica, en la realidad, ¿este es un asunto de legalidad o ya se convirtió desde hace rato en un asunto político? Y yo le veo como un asunto de legalidad, de competencias, de que todos los ciudadanos, todas las organizaciones políticas tienen iguales derechos, y esa es la función del Consejo Nacional Electoral, llevar un proceso igualitario para todos los ciudadanos candidatos, para todas las organizaciones políticas. Al menos en el Consejo Electoral
no se le ha llevado este tema como un asunto político, sino como un asunto legal, y de esa manera estamos procediendo en estos momentos. Sí, es preocupante el tema de que estamos sobre el tiempo. Esta situación se viene a dar a menos de 60 días de las elecciones, y es un tema que sí nos tiene preocupados a los consejeros en el Consejo Nacional Electoral. Hay una denuncia presentada en contra suya y de 3 consejeros más por un presunto desacato. ¿Tiene temor a que lo destituyan de su cargo? No, a ver, nosotros no hemos cometido ningún desacato, nosotros no hemos cometido ninguna infracción, hemos estado apegados a lo que dice la ley. Es así que el Tribunal Contencioso, en cuanto a este tema, envían a la Fiscalía nada más como información. Todavía no conocen, me parece, el tema interpuesto por la organización política en la que justamente están pidiendo nuestra destitución y todo eso. El sorteo, coincidencialmente, de la causa cae en manos del doctor Ángel Torres, quien ha hecho ya sus declaraciones públicas anticipándose a lo que puede suceder. Por esa razón nosotros hemos puesto un recurso de recusación al juez, amparándonos en los causales 4 y 6 del artículo 56 del reglamento de trámites del Tribunal Contencioso Electoral, primero por haber conocido o fallado en otra instancia de la misma cuestión que se está ventilando, y también por lo manifestado y lo opinado por el señor juez en este tema. Me supongo que ahora tramitarán este tema en el Tribunal Contencioso Electoral. Yo no tengo ningún temor a la destitución, porque no hemos cometido ninguna infracción electoral, y es así que ellos incluso el fin de semana se dan cuenta que hay una resolución que está en firme, que está la resolución del Consejo Nacional Electoral, y proceden a dar trámite a ese tema. Ingeniero Cabrera, nosotros no hemos cometido infracción. Ingeniero Cabrera, al día de hoy, ¿qué tan factible, qué tan posible, qué porcentaje existe de que se postergue el proceso electoral? Bueno, hasta el momento no se ha hablado de ninguna postergación del proceso electoral. Sin embargo, veamos los tiempos que se toma la Corte Constitucional, pero hasta el momento sigue el calendario como se lo había establecido, y estamos con los diferentes procesos del calendario electoral. Entonces, no se ha hablado en el Pleno del Consejo Nacional Electoral sobre ningún aplazamiento ni ningún cambio de fechas. Con el anuncio, en otro tema, ingeniero, y para finalizar, con el anuncio del estado de excepción decretado por el presidente de la República, ¿se prevé implementar alguna modificación en relación al inicio y desarrollo de la campaña electoral? Bueno, ese es otro tema. Estamos en un proceso sui generis, una situación económica del país difícil, una situación de pandemia, y otra situación que tenemos entre el Tribunal Contencioso y el Consejo Electoral. Pero en cuanto a la situación esta de la pandemia, justamente hoy tiene una reunión la señora presidenta con el COE Nacional y con el señor ministro de Salud. Se está viendo los mejores prácticas en esta situación. Incluso se está trabajando con la OMS, la Organización Mundial de la Salud, recibiendo recomendaciones y trabajando en equipo conjuntamente con las instituciones especialistas en lo que es salud. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral no es su especialidad el tema de salud, por eso se está trabajando con todas estas instituciones y viendo lo mejor para cuidar la salud de los ecuatorianos. José Cabrera, consejero del Consejo Nacional Electoral, gracias por acompañarnos y participar hoy aquí en Contacto. Gracias a usted, Lenin. Un buen día. Un abrazo.